Gracias por estarnos acompañando en este programa y vamos a comenzar, como siempre comenzamos todos nuestros programas, con la pregunta que le hacemos en redes sociales a nuestros internautas, a nuestros colaboradores, a los que siempre nos ven en la página, acerca de un tema de relevancia que a nosotros nos interesa explorar. Vamos a dar inicio a la reflexión de este día con nuestro invitado. Tengo el placer, el inmenso placer, de tener ahora en la casa de Reflexiones con CD a el estimado amigo, líder histórico, personaje, analista de la vida política nacional, economista de profesión, con una larga trayectoria en términos de servicio también al país. Me refiero, por supuesto, al doctor Héctor Dadairese, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Un saludo, Aldo, y un saludo a quienes nos escuchan. Gracias, muy amable, doctor. Este día hemos querido invitarle porque sabemos y somos muy respetuosos de su capacidad de análisis de la realidad y de la expresión que usted tiene con relación a esta realidad política que estamos viviendo, ¿no? Una realidad política mucho más amplia en términos del proceso político nacional, pero en este momento en una coyuntura muy particular que es la electoral, a donde estamos por definir cómo se va a configurar el órgano ejecutivo el próximo 3 de febrero. Haciendo un balance, digamos, más o menos general de la campaña hasta ahora, que hemos observado por parte de los partidos y de los candidatos que están en contienda, ¿cuál sería el balance que usted podría, digamos, sacar en términos de cómo ve la cosa hasta este momento, doctor? Yo, en primer lugar, hay que decir, yo hago este análisis sin estar comprometido con ninguna de las candidaturas. Me parece que la campaña ha estado bastante despreocupada de medir la viabilidad de las propuestas que se hacen cuando se hacen propuestas. Con afirmaciones muy simples sobre las posibilidades fiscales de llevar a cabo los programas. Por ejemplo, decir que hay 1.600 millones de dólares en el presupuesto que se desperdician y que con eso se puede financiar casi cualquier cosa, es una frase que no tiene ninguna comprobación técnica, ¿verdad? O, como dice otro candidato, que él va a combatir la evasión y que con los 1.200 o 1.600 millones, no recuerdo la cifra, de evasión, que puede ser cierta, puede financiar todo. El problema es cómo recaudar esa evasión. Creo que hay que meterse bien en el terreno, no solo hay que decir evasión y hay que combatirla. En una economía que tiene tanto trabajo informal, tanta empresita informal, es bastante difícil recuperar una cantidad apreciable de ese dinero. O si no se roba, el dinero alcanza. Creo que también es una frase bastante simple, aún aceptando lo que yo no creo que sea la cifra, que se robaron 300 millones los expresidentes. Eso daría 60 millones al año, ¿va?, de cada periodo presidencial. Sí. Pero esa es la suma de todos los recursos reservados que tuvo la presidencia, y no es cierto que todo eso se sustrajo. ¿Será que en realidad el esquema de la corrupción, más allá de casarnos con un monto, es precisamente esa vía la que se utilizó como la vía adecuada para poder apropiarse, digamos, de recursos, doctor? No es la única, y sobre todo no creo que nos podemos reducir a 2 periodos presidenciales para... Por ejemplo, las privatizaciones fueron una vía de tener a precio de quema bienes del Estado, perdón. Sí, sí. Las licitaciones públicas son otra fuente.
Hay muchas fuentes que se tienen, pero yo creo que también no hay que descartar la utilización patrimonial del Estado. O sea, cuando llegamos al Estado, al gobierno, perdón, el 2009 encontramos una manipulación de los permisos que daban los ministerios o de la información reservada, etcétera, para favorecer empresas, que eso también es corrupción, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, aquí hay que entrarle a la corrupción total. A todo nivel. A todo nivel. La corrupción no es exclusiva del órgano ejecutivo. Lo hay en los otros dos órganos del Estado, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y el mismo manejo que hace el sector privado de algunas instituciones autónomas a través de su participación en las directivas, no deja de tener un espacio de corrupción muy grande, que va a depender de la honestidad de quien llegue o de la deshonestidad de quien llegue, si hay corrupción o no. Creo que hay que enfocar la corrupción con una visión más sistémica y no una visión casi de voluntades. Bueno, tenemos distintos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, los 10 millones que vinieron de la República de China a Taiwán se desviaron a las campañas de arena, ¿verdad? O sea, el presidente Flores no se quedó con un centavo de ese dinero. Casi todo fue a parar a la campaña de arena. Una campaña de arena a través del Instituto Rodríguez Port, ¿verdad? Así es. Parece ser como que ese siempre fue un procedimiento estándar, ¿verdad? Usar el instituto para recibir los dineros, bueno, sí, como bolsón. Entre los donantes de los partidos aparece el Instituto Rodríguez Port, que no tiene recursos propios, ¿verdad? Y eso, y el Tribunal Electoral ha soslayado la responsabilidad de investigar de dónde vienen los recursos. Ha aceptado que el Instituto Rodríguez Port es un donante legal de arena. Eso se parece a las ONG que crean en Estados Unidos para financiar a los candidatos para soslayar las restricciones de la ley electoral, sí, a las contribuciones individuales, ¿verdad? Así es bastante común eso ya. Sí, eso es. Creo que la corrupción tiene mucho de eso. Ahora, una campaña no resuelve el problema de la corrupción. Lo que yo estaba diciendo es que no basta decir que con esos recursos de la corrupción vamos a financiar programas de gobierno que ofrecen todo, ¿verdad? Sí, claro. Yo recuerdo, no sé si la cifra se habrá modificado, que hasta hace algunos años el PNUD, si mal no recuerdo, manejaba cifras cuando hablaba del esquema de la corrupción, digamos, globales, que podrían dar impactando cerca del 40-42% del PIB, hablando, por ejemplo, de El Salvador. No sé si eso habrá aumentado o habrá disminuido. No, perdón, 40 o 42% del PIB es absolutamente imposible, porque la carga fiscal, cuando hicieron ese análisis, seguramente la carga andaba por 16% del PIB. Más o menos. Pudiera ser el 40% del presupuesto del Estado. Ajá. Pero no creo que llegue a tanto, porque el presupuesto del Estado tiene el 83% absolutamente inelástico, ¿verdad? Fijo. Es fijo. Hay que pagar la deuda externa, hay que pagar los empleados públicos, gasto corriente, hay que pagar el gasto corriente, etcétera. Se puede robar del gasto de inversión, más bien hacer corrupción con el gasto de inversión a través de las mordidas, para decirlo en buen salvadoreño, que pueden pagar las empresas. El diezmo, como le llamaban en el pasado, ¿verdad? En el gobierno de Saca se hizo famoso ese término, el diezmo. Desde antes, cuando llegamos a la alcaldía, a un regidor le preguntaba un empresario: mira, ¿y a quién hay que entregarle el diezmo en este gobierno? Cuando Héctor Silva fue alcalde en el año 97, cuando se le dijo que no se cobraba diezmo, era una ofensa la que había hecho, dijo: ¿y a quién le quieren dar la licitación? O sea, es algo tan común. Era tan común que la sospecha era
que al decir que no cobrábamos tiempo, era porque otro se le iba a adjudicar. otro se le iba a quedar. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la corrupción en los montos. Se exagera mucho o se minimiza mucho o se enfoca en un tipo de corrupción y no se enfoca a todos los tipos de corrupción. Y creo que en eso hay que... Pero volviendo a lo que tú me preguntabas primero, creo que las propuestas de la campaña, primero, encuentro pocas que resuelvan el problema fundamental de este país, que es que no crecemos, ¿verdad? Que tenemos una enorme desigualdad y una situación de violencia social muy alta. Desbordada, ¿no? Pero yo no encuentro propuestas. Nadie está diciendo ciertamente cómo va a enfrentar el cambio necesario de modelo en el país. No es, académicamente no es discutible que el modelo del consenso de Washington o modelo neoliberal que se nos impuso a partir del año 89 fracasó no solo en El Salvador, sino... ¿Agotado, doctor? Aquí está agotado hace tiempo. O sea, ya el 2003, en un informe que hicieron para FUSADES unos profesores de Harvard, Danny Roderick, Ricardo Hammans y no me acuerdo quién otro, decía que con las políticas actuales del 2003, ¿verdad?, el país se conducía al bajo crecimiento y a la quiebra fiscal. Y eso nadie lo está enfrentando. Bueno, en una declaración en uno de los periódicos aparece esta semana la declaración de una candidata donde dice que la deuda sube por el desorden financiero del Estado. Pero resulta que la deuda, quitando pensiones, ha disminuido durante los dos gobiernos del FMLN. Es la deuda de pensiones la que ha aumentado, porque está diseñada para tener un proceso inacabable de endeudamiento hasta por el año 2050, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo va a enfrentar eso? Decir que van a garantizar pensiones dignas a la gente implica entrarle a fondo al problema de generación de deuda que tiene implícita la ley que privatizó las pensiones, o peor todavía, la ley que fue presentada por todos como el gran éxito, donde se redujo las pensiones de los trabajadores y se aumentó la velocidad de endeudamiento, ¿eh? Ahora, ¿qué opinión le merece? Porque le pregunto esto, doctor, porque ha salido en la campaña, se ha escuchado en la campaña. Obviamente el tema de pensiones es insoslayable, ¿verdad? Por el tamaño de la deuda previsional, pero hemos escuchado también con relación a cómo está diseñado el esquema del cobro, por ejemplo, de las comisiones que se le hacen y de lo que recibe el trabajador en concepto de ganancia o regalía por la inversión de su dinero, el trabajador. Hemos escuchado en esta campaña, por ejemplo, decir, por ejemplo, esto es algo que mencionó Nayib en un momento, y dice, me parece injusto, o no nos parece correcto, que a la hora de empezar a deducir todo lo que se le quita al monto que el trabajador tiene, el más alto está la comisión que gana la AFP. Luego, en segundo lugar, viene el préstamo, ¿verdad?, forzoso que le tiene que hacer al gobierno a través de aquel fideicomiso que se estableció, ¿no?, para que el gobierno reciba a baja tasa de interés financiamiento por parte de los trabajadores y sus depósitos. Y luego, pues en último lugar, se encuentra el trabajador, que es el que se le da la rentabilidad correspondiente, que es en términos de la ganancia a la AFP y de lo que el gobierno le presta, es relativamente muy baja. Entonces dijo Nayib, debería de ser a la inversa. Debería de que a la hora de calcular, debería de ser la rentabilidad del trabajador la que estuviera más alta
y no la de la AFP. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Eso conceptualmente es correcto, pero eso no se puede lograr sin una revisión total del sistema, porque hay que decir, se privatizaron las pensiones y hubo una fracción de los asegurados en el INPEP y en el Seguro Social entonces para poder trasladarse o a las AFP o quedarse en el sistema público. A la mayoría los convencieron de que se pasaran a las AFP, ¿verdad? A mí me tocó a la fuerza porque todavía era muy joven yo. Sí. Pero después, a los que se equivocaron al optar, se les remedió con el decreto 100 y otro decreto que no me acuerdo qué número tiene, para equipararle sus pensiones como si se hubieran quedado en el sistema público. Los famosos optados. Optados. La mayor parte de la deuda que está pagando el Estado a través del fideicomiso de obligaciones previsionales es la de los optados, no es la de los que somos jubilados del INPEP. Del INPEP o del Seguro Social antiguo, o sea, de acuerdo a la ley de antes. O sea que son los optados la mayor carga. La mayor carga y la mayor carga a largo plazo, porque son los que más tiempo van a durar vivos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, la lógica del sistema es exactamente cargar al fideicomiso, pero eso se vuelve una carga para el Estado. Entonces, como poner ahí una tasa de interés de mercado es absolutamente inviable fiscalmente, entonces le deprimen los intereses que reciben los fondos de los trabajadores y le reducen la pensión, ¿verdad? Así es. Pero además hay que decir, también es absolutamente injusto de que las AFP ganen más del 60%, según escuché al señor presidente del Banco Central no hace mucho en la televisión, sobre su inversión, que ya quisiera cualquier empresario tener un negocio donde gane. Parece un negocio redondo, ¿verdad? Es un negocio redondo. Y sin despeinarse mucho. Y sin preocuparse, porque es muy fácil, ya la administración se disminuye mucho, ¿verdad? Si yo sé que automáticamente le voy a pasar una buena parte de los fondos al fideicomiso y otra parte de los fondos voy a comprar bonos del Estado. No hay que hacer demasiado esfuerzo. Ni siquiera tengo que hacer análisis de mercado financiero para saber dónde invertir, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que el sistema está manejado para que haya pensiones bajas y que el Estado a través del fideicomiso se haga cargo de las políticas que aprobaron los gobiernos de Arena para solventar problemas sociales inmediatos. O sea, lo que hicieron fue evitar una rebelión de los optados al descubrir que sus pensiones eran menores que las que hubieran tenido si se hubieran quedado en el Estado. Sistema público. Era una cuestión política. O sea, se ha jugado con las finanzas públicas para justificar políticas de enriquecimiento rápido de sectores privados. Hay que darse cuenta que en este momento las AFP son de propiedad extranjera totalmente, pero cuando se hicieron esos movimientos eran de propiedad nacional, ¿verdad? Y ahí aparecen ahí muchos apellidos que ahora son financistas del Partido Arena, ¿verdad? O que habían sido funcionarios del gobierno, de los gobiernos de Arena. Parece que era un esquema clásico, así como los bancos, ¿verdad? Porque ahora los bancos tampoco ahora están regionalizados, son capital extranjero ahora. Sí, nuestros bancos de propiedad nacional trataron de regionalizarse ellos desde aquí, matriculando su capital en Costa Rica y en Panamá, y perdieron la apuesta. Y no solo la perdieron en el exterior, sino que perdieron la apuesta interna y se quedaron sin bancos, que era el eje de reconstitución del poder económico que se había inventado el gobierno de Cristiani. Que esa es otra prueba de que el modelo fracasó. Sí, bueno, vamos a seguir, pongámosle una pequeña pausa, vamos a seguir con
con esta bonita reflexión con mi estimado doctor Héctor Dava. Hacemos una breve pausa, amigos, y ya regresamos. No dejen de sintonizarnos. Específica para aquí, para Cabañas. Aquí tenemos 2 represas. Se forman 3 espejos de agua. Básicamente como que tuviéramos 3 lagos. Vamos a dar la orden a ANDA y al MAG para que utilice esos espejos de agua para llevarle agua potable a los municipios aledaños y para llevar riego para sus tierras. Con esos 3 lagos artificiales formados, también vamos a apoyarlos fomentando la pesca y el turismo aquí en Cabañas. No puede ser que no estemos gozando de la misma agua que esas estructuras ya tienen. Vamos a mejorar la calle que conduce desde Sensuntepeque hasta San Salvador. Vamos a dejarla como debe de ser. Vamos a convertir el Hospital Nacional de Sensuntepeque en un hospital de verdad. Con medicamentos, insumos médicos, atención e infraestructura de calidad. Vamos a rehacer el mercado municipal de Hilo Vasco. Vamos a darle el apoyo al artesano. Aquí en Cabañas el barro es talento y es dinero. Vamos a apoyar a los artesanos de Hilo Vasco y de todo Cabañas para que puedan vender y exportar sus productos. Vamos a remodelar el ex Cine Palace. Vamos a construir 8 kilómetros de calle que conecten a la hacienda con el río Tituapa. Vamos a hacer proyectos de saneamiento ambiental en todos los municipios de Cabañas. No puede ser que estemos en pleno año 2018 y todavía tengamos municipios sin saneamiento ambiental. Vamos a apoyar a todas las personas con discapacidad, como lo hicimos en la remodelación de San Salvador. Si usted va al centro de San Salvador, ahí no hay impedimento para cruzar ninguna calle, para entrar al parque, para salir del parque, para entrar a la plaza, para salir de la plaza, para cruzar los semáforos. Todo es accesible para las personas con discapacidad y vamos a generar también empleo para las personas que tienen alguna discapacidad. Y eso incluye cualquiera de las discapacidades. Necesitamos cambiar y no necesitamos 4 años de estarle preguntando las necesidades. Las necesidades aquí están y hoy toca hacer las soluciones. Gracias amigos por seguir en sintonía de su programa, Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Y en este segundo segmento, como ya lo hacemos siempre, vamos a iniciar con la pregunta que le hicimos. Salimos a la calle como siempre y le preguntamos a ciudadanos, ¿verdad?, acerca de lo que queremos
saber y que de viva voz ellos se expresen ante las cámaras y nos respondan, para que no pensemos que esto es una cuestión exclusivamente de redes, ¿verdad? O una cuestión virtual. Salimos entonces a la calle y le preguntamos a los ciudadanos, ¿considera que el resultado de las elecciones ya está decidido? Y esto es lo que nos respondieron. Veamos. Mire, solo le voy a comentar, fíjese que yo en cuestiones políticas no me gusta opinar. Es todo lo que le quisiera comentar. De ninguna manera vamos a estar bien. Siempre vamos a seguir igual. Si usted no sale a trabajar, no va a comer. Gane quien gane. Se puede decir que Nayib Bukele va a ganar. Yo lo apoyo a él. Porque ¿para qué vamos a apoyar a los otros todos que ya estuvieron y no hicieron nada tampoco? O sea, tampoco esperamos que se haga algo, pero hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Mire, de tal vez un X partido, sí. Sí, puede haber ya un ganador sobre eso. Pues la verdad no sabría decirte la verdad, porque recordad que las encuestas es una mínima parte de El Salvador. En cambio, si hacen la encuesta legal, tal y cual como las personas deberían de hacerse, estaría dudoso eso. Yo creo que habría segunda vuelta. Entre la derecha, bueno, entre Arena y Gana. Personalmente creo que sí. Es bien palpable la opinión del pueblo acerca de las preferencias que tiene y también la insatisfacción que tiene con los partidos políticos que han estado gobernando durante todo este tiempo. No, yo considero que todavía no, aún faltan. No, quizás ya sea el día cercano a las elecciones. Ahorita no se sabe nada. Estamos en veremos todavía. La última encuesta es cuando el propio día de las votaciones. Esa es la última encuesta. A las encuestas pueden decir una cosa, pero ya la hora es otra cosa. Es mi opinión. Bueno, no les sabría decir porque hay mucho que ver ahí. Unos dicen que Nayib Bukele es el que va a ganar, pero en la hora llegada se va a ver, ¿verdad? Yo voy por Nayib Bukele, así es. Mi opinión personal es que si el candidato más fuerte, pues es Bukele, ¿verdad? Y sabemos que puede ganar, es más fácil que gane él. Bien, ahí está la expresión de los ciudadanos con relación a la pregunta. Usted tiene la oportunidad de escucharla de viva voz de la gente que transita por las calles. Seguimos en esta amena plática, siempre tan rico, tan edificante hablar con el estimado doctor Héctor Dada. Y en este segundo segmento quisiera abordar el tema un poco más estructural en términos no solo de la base del modelo económico que tenemos, funcionando, el modelo que se instala en la posguerra, ¿verdad? Empezando con las privatizaciones, el modelo neoliberal, luego vinieron las pensiones, la reforma previsional, y todo esto llegamos a un punto en que cuando se da el cambio de partido, y entre comillas, porque ya uno hay que ponerlo entrecomillado todo aquí, de signo ideológico, el 2009, usted participa en una primera etapa del gobierno del expresidente Mauricio Funes en el Ministerio de Economía. Muchos dicen el gran problema del FMLN, es que llegó a administrar un modelo que sustancialmente sigue funcionando en términos esenciales, así como lo montaron los gobiernos de Arena. Entonces, básicamente, con algún rostro social o con algún tipo de, pequeñas proyecciones en términos de por ejemplo, los subsidios, etcétera. Pero estructuralmente el modelo es el mismo modelo extractivo, el mismo modelo, de beneficio para unas pequeñas élites económicas, pero con mucho poder económico, y que siguen teniendo control de alguna manera, incluso hasta de la propia toma de decisiones en el plano político, y que el propio partido se volvió uno de los actores
¿verdad? Uno de los grupos económicos durante la primera etapa del primer gobierno de Mauricio Funes, incluso desde antes ya se había empezado a convertir, y que luego entonces, precisamente por participar como un actor económico, el partido en el gobierno, en ese momento el FMLN, perdió para algunos la visión aquella del cambio. ¿Qué opina usted de eso? No, yo creo que esa es una pregunta bien compleja, porque no basta decir que porque el FMLN se metió a tratar de montar una especie de sistema empresarial, de consorcio empresarial alrededor de ALBA, no cambió el modelo, porque no es incompatible un cambio de modelo. Es más, el éxito de ese esquema empresarial del Frente hubiera sido favorecido con un cambio de modelo. Creo que en el país no se visualiza con la contundencia que se debe visualizar el fracaso del modelo que comenzó a implementar el presidente Cristiani en el año 89. Dijeron que con la apertura económica nos íbamos a convertir en un país altamente exportador y que el dinamismo de nuestra economía iba a depender de las exportaciones. Así fue. En este momento las exportaciones son la mitad de las importaciones. Y Luis René Cáceres, un eminente economista salvadoreño, ha hecho una comprobación econométrica de que el exceso de apertura no garantiza de ninguna manera el crecimiento. Y es más, economistas premio Nobel como Stiglitz o uno de los mejores economistas norteamericanos como Danny Roderick, profesor de Harvard, lo que dicen es que esa confianza excesiva en el mercado se convirtió en un problema para el crecimiento. Y además ellos han demostrado que los países que se desarrollaron entre el periodo de 1970 y 1990 no se abrieron para crecer, sino que después de crecer se fueron abriendo. A la inversa. Utilizaron al Estado. Entonces, pero eso implica tener apuestas estratégicas de cómo cambiar el modelo. Creo que la mayor carencia que han tenido los dos gobiernos del Frente, pero también los anteriores de Arena, que ya habían constatado el fracaso del modelo, es no haber cambiado las grandes apuestas estratégicas. ¿Cuáles eran las apuestas productivas estratégicas del modelo del gobierno? Básicamente la maquila. Y la maquila tiene un tope y una naturaleza bastante complicada, que sería muy largo de explicar aquí, pero además se nos ocurrió, o se le ocurrió a esos gobiernos, ¿verdad? Creo que con Flores fue que comenzó esa visión, ¿verdad? No. De la maquila, ¿no? Ya desde el gobierno del presidente Cristiani, pero se volvió ya un paradigma global con Calderón Sol, que dijo que había que hacer del país una sola zona franca. Es cierto. Pero se nos ocurrió competir con una zona franca de bajo salario y poca tecnología, y que desindustrializó mucho al país, porque si bien creció la industria textil en zona franca, desapareció mucha de la industria que se dedicaba al mercado local o al mercado centroamericano. La llamada maquila de más bajo, digamos, impacto en términos de ¿cómo le podríamos llamar? De valor agregado. Al principio sí, después se pasó a lo que se llamó paquete completo, que aumentó el valor agregado, pero seguimos trabajando con una maquila que compite no en el mercado de bienes, porque quien vende en el mercado internacional sus productos es la casa matriz, sino entramos en el mercado de costos.
Entonces aquí deprimimos los costos deprimiendo los salarios. ¿Ah? Con ganancias extraordinarias de los maquileros que nunca se disminuyen, ¿verdad? Ahí no dicen para mejorar la competitividad hay que bajar la ganancia de los dueños de las maquilas, sino que hay que mantener los salarios deprimidos. Tú tienes que recordar el problema que se armó cuando se subió el salario a $300, que dijeron que se iba a ir toda la maquila del país y no se fue ninguna. Lo cual no fue cierto. Ninguna. Entonces, de lo que más han carecido los gobiernos de Arena es de nuevas apuestas, los gobiernos del FMLN, perdón, es que continuaron con la política de los gobiernos de Arena de hacer parches. Por ejemplo, la dolarización fue pensada con la ilusión de que eso nos iba a convertir en un centro financiero internacional. Hoy que nos dicen que los gobiernos de Arena eran muy capaces de administrar, ¿verdad? Otro gran fracaso. Como decíamos antes, más bien creo yo que era para beneficiar a los banqueros y que quitarse el riesgo cambiario. Pero el que impulsó, el genio que impulsó esto como asesor del gobierno, pensó que de veras nos íbamos a convertir en un... Honestamente, ¿lo habrá creído? Sí, 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 yo estoy seguro que sí. Y resulta que tenemos hoy pura banca internacional aquí, pero somos sucursales de 10ª categoría, no somos un centro financiero. Llegó a afirmar que íbamos a competir con Panamá, gracias a la dolarización. Y la dolarización se ha convertido en un deterrente del crecimiento, en un favorecedor de tener una inversión extranjera. Porque también la inversión extranjera aquí va a fluir corriendo. Sí. Entonces, ¿cuáles son las apuestas? A tropel, iban a venir a tropel los inversionistas. Sí, ¿cuáles son las apuestas de sectores productivos de los gobiernos del frente? No las ha tenido. Hoy se les ha ocurrido los polos de desarrollo, perdón, las zonas especiales, que son zonas francas, ¿verdad? Mega zona franca. Entonces estamos volviendo más de lo a mismo. recircular la misma política. Más de lo mismo. O sea, yo no encuentro nada más neoliberal que las tales zonas económicas exclusivas. Sí, especiales. Lo que no quiere decir que los gobiernos del frente no hayan hecho nada. Creo que la mayor incapacidad de los gobiernos del frente es poder transmitirle a la población lo que hacen. Ellos siempre ponen la excusa del bloqueo empresarial, del bloqueo de los medios, perdón, pero eso no es suficiente. Un partido político de masa como el Frente debería tener otros medios de llegar a la población. Es más, ya tiene sus propios medios. Sus propios medios. Entonces, ese era uno de los grandes problemas ya en el gobierno de Funes. Tampoco han puesto atención en sectores que pudieran ser la base de una nueva forma de crecimiento más equitativo, como las cooperativas de la reforma agraria, que ningún candidato las menciona, dicho sea de paso, ninguno. Yo no he oído mencionar a ninguno de los 4 candidatos eso. También se perdió interés en el mercado natural de la empresa media del país, que es el mercado local y Centroamérica. Este gobierno comenzó a tratar de estimular la demanda interna, pero si tú no lo acompañas con el estímulo a la producción interna, se vuelve, como se ha vuelto, en más importación, ¿verdad? O sea, aumentas la demanda y favoreces al comercio, a los supermercados, a los grandes almacenes. Para usar la frase de campaña de Bukele, a los mismos de siempre, ¿verdad? Pero esos mismos de siempre no son los partidos. Son los que financian su instrumento. Pero no todos financian Arena, otros financian a otros partidos y otras candidaturas. De hecho, hoy apareció ahí una noticia de que para la campaña, hoy esta que pasó de diputados, de marzo, Arena le donó al PCN cerca de 200 o 300 mil dólares, y era algo inédito porque nunca se había visto jamás
al menos formalmente, hoy que hay que rendir cuentas. Nunca había sido registrado. Que un partido le donara a otro partido. Obviamente con la intención de recrear el viejo bloque de derecha legislativo, ¿verdad? Aquel antiguo bloque de derecha. Sí, para usar la frase que usa un analista político, los partidos que garantizan el equilibrio de gobernabilidad. Eso Chafi Ganda lo llamaba partidos taxi. Más bien las bisagras, ¿no? O las bisagras, sí. Sí. Ahora, yo quisiera ahondar en un detalle, ya haciendo un análisis más estructural, porque precisamente, siendo que es verdad, las importaciones duplican, y me atrevería a decir un poco más del doble a las exportaciones, porque la base productiva en nuestro país no solo es una base productiva relativamente pequeña, pero porque tampoco ha recibido o no ha habido políticas públicas de incentivar la base productiva, precisamente porque estos grandes financistas, estos grandes élites económicas, y yo le llamo extractivas, han creado o crearon un modelo de enriquecimiento basado en el funcionamiento del sector terciario de la economía, no del sector secundario de la economía. Y en este sector terciario de la economía encontramos, por ejemplo, a los dueños de los grandes centros comerciales. Todos sabemos quién es uno de los grandes dueños de centros comerciales y su relación con Arena. Encontramos también una gran cadena de supermercados donde se venden cosas que obviamente se consumen muchas con dinero que viene del exterior para el consumo. Encontramos, por ejemplo, el Aeropuerto Nacional, que el que lo utiliza como hub es uno de los grandes financistas también de Arena. Entonces, mi pregunta es, ¿habrán ellos tenido la capacidad para moldear el segmento, el no apreciar la base productiva y decantarse más por la base comercial y beneficiarse ellos en sus propios intereses? No me responda. En el próximo segmento entramos con esa respuesta, hacemos la última pausa de nuestro programa. Ya regresamos, no nos cambien. Algunas propuestas para Sonsonate. Vamos a modernizar el Hospital Nacional General Jorge Massini Villacorta, aumentando la atención de especialidades para que los pacientes referidos no tengan que desplazarse a otros departamentos, sino que puedan ser atendidos aquí en el departamento de Sonsonate. Vamos a potenciar la ruta de las flores, generando encadenamientos productivos para ampliar la oferta de productos locales, además del turismo. Vamos a construir y poner en marcha el funcionamiento del tren de costa a costa, desde el puerto de Acajutla. Vamos a implementar el proyecto Sonsonate 100% iluminado, así como hicimos San Salvador 100% iluminado. Vamos a implementar tecnología LED para iluminar todo el departamento. Mejoraremos la infraestructura en todas las escuelas y hospitales públicos de todo el departamento de Sonsonate. Crearemos las escuelas de fútbol con el convenio con la Liga. Ya tenemos el acuerdo y el compromiso de la Liga de España para crear lo mismo que hicimos en San Salvador, solo que en todo el país. Crearemos la Orquesta Sinfónica de Sonsonate para que se ensamble con las otras 13 orquestas que crearemos a nivel nacional para crear la orquesta más grande del mundo. Reactivaremos la agricultura, ofreciendo un valor agregado de agroindustria con mejores insumos y tecnificación para nuestros agricultores. Vamos a empezar hoy
Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios bendiga al departamento de Sonsonate. Bueno, gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Llegamos al último segmento del programa. En este segmento precisamente es a donde revelamos, como ya es costumbre, los resultados de la encuesta que corrimos en redes durante la semana, a partir de la última entrevista de la semana pasada, sobre los candidatos a la presidencia, y les pedimos a la gente que votara en línea para que nosotros podamos tener el dato sobre cómo se comporta la votación. Vamos a proyectarles en pantalla cómo queda la votación de esta semana y quién están liderando la intención de voto hoy por hoy. Se los ponemos para que ustedes lo miren, y es evidente que por una aplastante mayoría continúa siendo el candidato Nayib Bukele el que tiene la intención de voto más alta en nuestras redes, casi llegando cerca de triplicar a su más cercano contendiente. Ahí les dejamos con las imágenes para que la vean sobre la votación de esta semana. Doctor, ya para ir terminando, le dejaba planteada una pregunta al segmento pasado, porque yo escucho decir en esta campaña, por ejemplo, al candidato Carlos Calleja, de que todo va a ser distinto, de que va a haber un cambio, de que en realidad él no se va a comportar como los gobiernos de Arena se comportaron en su momento, que él tiene otra visión y que ahora sí va a ser una visión hacia los intereses de la gente. Pero yo me pregunto en términos muy simples quizás, pero muy francos, ¿será esto realidad cuando en el fondo tenemos un modelo que beneficia de muchas maneras a estos grupos del cual él proviene? De hecho, su padre es el dueño de la principal cadena de supermercados del país, y realmente de llegar al control nuevamente del Ejecutivo uno pudiera esperar en forma más o menos creíble que va a haber un cambio. Mira, como yo te decía antes, la gran apuesta que fue diseñada desde los Estados Unidos, por cierto, de reconstitución de la élite económica del país, que fue absolutamente cuarteada con las reformas de 1980, ¿verdad? Ya se expropiaron las tierras, que eran el factor importante del poder económico entonces, los bancos y el comercio exterior, las reformas contrainsurgentes que impusieron los Estados Unidos en el país. Entonces la reconstitución de esa élite económica se daba a través de los bancos, que sí es un sector terciario, pero un sector terciario que da mucho poder. Se pensó que la apertura económica iba a producir automáticamente un crecimiento económico muy diverso, que el país iba a estar exigido de competir y que así iba a mejorar su productividad y que por lo tanto nos íbamos a industrializar por arte de magia de las reglas del mercado, que como repito, Stiglitz, Rodrik, Krugman y una serie de gente famosa en economía dicen que son ilusiones que nadie sabe cómo se le metieron en la cabeza a algunos académicos, ¿verdad? O sea que esa no es una desviación izquierdosa o comunista, porque ninguno de ellos es... No, ciertamente que no. Para nada. Ni por cerca, ¿verdad? No, son izquierdistas en términos norteamericanos y aquí serían de centro-derecha. Sí, allá lo más... ser muy liberal quizás es... Liberal en el sentido gringo. Liberal en el sentido gringo, cabrón.
Pero eso no pasó. Entonces después hay que decir que el sector productivo, que sí logró crear a través de la ley de la agroindustria azucarera un sistema de desarrollo propio, fue el que se apoderó en la reprivatización de los ingenios. A través de los ingenios hay un sector productivo que controla hasta los productores de caña, que son en su mayoría ex cooperativas o pequeños productores del campo, pero que la ley de la agroindustria azucarera genera todo un sistema que los hace depender absolutamente de las políticas del sector ese. Ese sector se sigue desarrollando, se sigue enriqueciendo muy rápidamente. Sí. Hoy ha pasado a la producción de electricidad a través del bagazo, que por eso tiene un conflicto con los productores de caña. Pero hay que decir que la élite, o la élite como se quiera decir, bancaria, perdió los bancos. ¿Y cuál es el sector que la sustituyó como fundamental de enriquecimiento? Porque ese sector tiene muy poca inversión real. El sector de especulación de bienes raíces. Tú ves que si tú ves quienes se dedican a la especulación de bienes raíces, y digo especulación en el sentido económico, claro, no en el sentido peyorativo, claro, que se usa. Claro. ¿Ah? La intermediación, ¿no? Exactamente. Y la construcción de colonias, y jugar con el crecimiento del valor de las propiedades, etc. Tú los encontrás muy relacionados con sectores o que se dedicaban a actividades productivas antes o que estaban en el sector financiero. Porque hablamos de los bancos, pero también las AFP, las aseguradoras, todo lo perdieron, ¿no? Sí. Y el sector comercio es el que ha sido más beneficiado. Ahora, esto es alimentado con las remesas. Pero el factor fundamental de todo esto es que al Estado se le quitó papel de orientador de la economía. Y eso no se ha recuperado. Se debilitó el aparato de Estado. No solo en el sentido económico, también se debilitó la presencia del aparato de Estado en el territorio en el momento de la paz, que se necesitaba más Estado para afrontar la posguerra, ¿verdad? Entonces no se afrontó la posguerra porque no había Estado que la afrontara, porque estaban debilitando el Estado cuando debía ser reforzado. Es decir, digamos, una visión minimalista que tuvo Arena del Estado. Sí, hay que decir que el FMLN intentó reforzar el Estado y en algunos sentidos lo ha hecho. Hay que recordar que un ministro del Interior, porque ahí se llamaba entonces, dijo que los gobernadores tenían un papel muy claro: vigilar que los alcaldes del partido de gobierno cumplieran las instrucciones del partido. Ni siquiera estaban vistos como funcionarios del Ejecutivo, sino del servicio del partido. Del partido. Eso es ya hacer desaparecer una de las presencias territoriales del Estado más importantes, y que hay que decir que el FMLN, el gobierno de Funes, rescató el papel de coordinador de la labor del gobierno en los departamentos, cosa que algunos gobernadores pudieron cumplir y otros no, también hay que decirlo, pero como política se intentó, pero no se han hecho reformas fundamentales al modelo de desarrollo, vamos más allá de lo económico. Hoy, Hugo Martínez está proponiendo regresar al Estado, al territorio, ¿verdad? Que es mucho más allá del órgano ejecutivo. Me parece importante. Algo muy importante hizo el Ministerio de Salud con la reforma de salud diseñada por la doctora Isabel Rodríguez, ¿verdad? Que es muy admirada en el exterior y muy denigrada internamente. Sí. Porque faltan medicinas en los hospitales. Faltan menos que antes, pero faltan, entonces la gente se siente muy agredida por eso, ¿verdad? Y falta mucho también. Falta menos de lo que se dice y falta más de lo que el gobierno dice.
Estamos en una guerra propagandística más que real. Y ojalá entendieran los candidatos qué es lo que verdaderamente necesita y estimara la reforma de salud que inició la doctora María Isabel Rodríguez como ministra de Salud, para poder profundizarla y rescatarla. Pero esa reforma también lleva al Estado al territorio, con las unidades pequeñas de salud, ECOS creo que se llaman. Creo que ese es el nombre. Sí, que es salud comunitaria de nivel de piso, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo mala, sino que de la salud más primaria antes de llegar a los hospitales. O sea, ha descentralizado la salud, la ha llevado al territorio, eso es muy importante. Pero eso no responde a una visión de Estado distinta, sino que es aislado de salud. Uno de los grandes problemas que yo quise enfrentar como ministro de Economía fue coordinar la actividad de las unidades del gobierno que estaban en el territorio y coordinarlas también con los municipios. Sumamente difícil. Hay lugares donde el Estado hace 2 y 3 veces, más bien hay 2 o 3 unidades del Estado que tienen la misma tarea. Entonces, no se ha repensado el Estado, no se ha repensado el modelo económico y no encuentro en ninguna campaña, solo he visto un plan de gobierno. Los otros 3 candidatos no parecen tener plan de gobierno. Dicen que lo van a presentar en enero, yo lo estoy esperando. Pero el plan de gobierno del Frente tampoco enfrenta los problemas fundamentales. Hay afirmaciones de que van a recuperar el territorio, que el Estado tiene que estar presente en el territorio, pero no sé cuál es el cómo. Quiere decir entonces que ni con qué recursos. Quiere decir entonces que no se ha visto que haya un cambios sustanciales en términos, por ejemplo, de la propuesta de Arena, porque vemos a Arena haciendo propuestas aisladas, pero no algo sustancial. Hay que decir que Arena, curiosamente, ha asumido los subsidios, y es más, dice que son insuficientes, que hay que llegar a más gente con los subsidios, sí, cuando atacó tanto la política de subsidios del presidente Funes, ¿verdad? Sí. Hay una incongruencia. Ahora, hay cosas peligrosas, como que están diciendo que le van a pagar en efectivo el subsidio al gas a la gente. Eso es un absurdo, porque entonces no es un subsidio al gas, es un subsidio a la vida de la gente. Si quieren subsidiar el gas, nosotros, yo como ministro de Economía, diseñé un traslado del subsidio a la demanda, perdón, a la oferta, o sea que se subsidiaba el gas a través de las empresas, a subsidiar a la gente a través de la tarjeta solidaria, que mejoró mucho el manejo del subsidio y que llegara realmente a los que lo necesitaban, porque antes los restaurantes tenían baterías de tambos de 25 o 35 libras que son los subsidiados y se beneficiaban más que los pobres del subsidio. Los que realmente lo necesitan, ¿verdad? Entonces, pero ahora Arena ha asumido los subsidios como una política propia, ese es un cambio. Pero, ¿sincero, doctor? No, es un cambio electoral en este momento que yo estaría por verlo, pero tampoco dicen cómo lo van a decir. Por ejemplo, el gobierno de Sánchez Serén, cuando Sánchez Serén era ministro de Educación, comenzó a insistir en la necesidad de la educación temprana, la educación de 0 a 3 años. Arena la ha asumido, dice que la va a universalizar. Me parece bien que asuma propuestas que inició el gobierno del FMLN, no estoy nada en contra de eso. Me parece loable. Creo que lo que es bueno hay que continuarlo, ¿verdad? Sí, pero de nuevo, ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos? Es como decir que se va a quitar el impuesto a la comunicación y no dice dónde va a venir la sustitución, ¿verdad? Todo lo que se paga. O decir que basta quitar los seguros médicos, que hay que quitárselos a los funcionarios públicos. Yo no estoy en contra de eso, pero decir que eso basta para remediar el déficit fiscal es un poco irresponsable, sobre todo cuando se está proponiendo más gastos. Yo le propongo algo, doctor. Creo que hay un tema que lo vamos a hacer un tema especial de programa, que es el de la fiscalidad, porque creo que el mayor problema que tenemos en este país es el de la fiscalidad, y vamos a hacerlo un programa especial. Yo lo voy a invitar en una futura ocasión porque es tan aleccionador, tan rico,
tan interesante hablar con usted porque nos permite tener una visión académica, una visión de fondo. Y bueno, quisiera darle las gracias por habernos acompañado en este programa y lo dejamos en pausa. No, gracias a ti y gracias a los que tienen la paciencia, y solo te recuerdo que la fiscalidad debe responder a un modelo de crecimiento, y aquí queremos hacer fiscalidad sin modelo de crecimiento. Gracias, doctor. Gracias. Con estas gusto. palabras damos por terminado nuestro espacio de las reflexiones electorales con Cambio Democrático desde una visión y una perspectiva más académica, más de fondo, más pensada. Les agradecemos por su sintonía y los espero el próximo jueves a las 7 p.m. en nuestro Facebook Live por todas nuestras redes y también en transmisión simultánea por la revista Vértice. Cuídense, pasen buenas noches.